Actualmente vivimos una época en donde el mundo está conectado gracias a la maravillosa tecnología llamada Internet. Podemos compartir nuestros momentos, pensamientos, nuestras emociones y nuestro estado actual con nuestros conocidos. Pero irónicamente estamos viviendo una pandemia silenciosa que nos acaba tanto dentro como por fuera. Y esta pandemia se llama soledad. Preguntas como ¿qué origina la soledad? ¿Qué tipo de soledad hay? ¿Y cómo nos afecta? Estas son preguntas que responderé en este video para ejemplificar mejor el tema de que se va a tratar. Utilizaré a 4 personajes de la ficción para ejemplificar mejor el tema de este video. Y para ello utilizaré a Frieren de Susumu Frieren, a Nahida de Genshin Impact, a Shadow the Hedgehog de la franquicia Sonic y el caballerito de Hollow Knight. Y voy a enlazar estos casos con la realidad, ya que muchas veces la ficción es un espejo de la realidad, el cual nos invita a reflexionar, a aprender y encontrar el sentido en medio de nuestro vacío. Y antes de continuar, quiero decirles que no soy psicólogo ni psiquiatra. Lo que voy a decir a continuación en este video es meramente mi interpretación del tema, basada en reflexiones propias, experiencias personales y la información que he recopilado de diversas páginas de internet que habla sobre la salud mental. Una vez aclarado esto, primero tendremos que responder a la siguiente pregunta. La soledad es una sensación de aislamiento que puede experimentarse a nivel físico, emocional o incluso espiritual. No siempre se trata de estar solo, sino de sentirse desconectado de los demás, como si existiera una brecha entre las relaciones que necesitamos o deseamos y las que realmente tenemos. Este sentimiento genera una profunda sensación de vacío, tristeza o incomprensión, llevándonos a alejarnos aún más de quienes nos rodean. Con el tiempo, esta desconexión puede formar barreras imaginarias donde nos encerramos emocionalmente. En los casos más severos puede afectar incluso nuestra salud física, descuidamos nuestra higiene, dejamos de alimentarnos bien o perdemos el interés por cuidarnos. También puede minar nuestra autoestima o dañar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Existen varios tipos de soledad y cada uno con sus propias causas y características. Tenemos la soledad física o social, cuando no hay contacto con otras personas, puede ser impuesta por otros o autoimpuesta por decisión propia. Soledad emocional. Aparece cuando, aunque estemos rodeados de gente, sentimos que nadie nos entiende o conecta con nosotros. Soledad existencial. Una sensación profunda de vacío, como si no encontráramos un propósito o un sentido en el mundo. Soledad transitoria. Es temporal, como cuando terminamos con una relación o nos independizamos. Aunque duele, suele pasar con el tiempo. Soledad por pérdida. Surge tras la muerte de un ser querido o la ruptura de un lazo afectivo muy importante. Soledad interior. Aparece cuando ni siquiera nos podemos comprender a nosotros mismos y es una desconexión de nuestro propio ser. Y también tenemos la soledad positiva. Es una soledad elegida, en la que no nos sentimos vacíos sino que tenemos paz. Nos permite reflexionar, conocernos mejor y crecer personalmente. Como pueden ver, no todos los tipos de soledad son negativos. Algunos nos ayudan a reconectar con nuestro interior, a sanar o descubrir quiénes somos. Sin embargo, hay otros tipos de soledad que sí pueden volverse peligrosos si se prolongan, y en esos casos buscar ayuda externa es fundamental. En la ficción podemos ver varios personajes que representan muy bien diferentes facetas de la soledad. Por ejemplo, Bojack Horseman, un personaje que carga con un pasado trágico, marcado por el abandono emocional de su familia. A lo largo de la serie vemos que toma decisiones autodestructivas, se aleja de quienes lo quieran ayudar y se hunde en un nihilismo profundo. Su soledad es un grito silencioso que lo consume desde dentro. Pero hoy me voy a enfocar en 4 personajes que ya los mencioné anteriormente para explicar cómo nace la soledad y qué podemos hacer con ella. El caso de Frieren es uno de esos ejemplos en donde si lo analizamos con atención, entenderemos perfectamente por qué se comporta como se comporta. Frieren es una elfa que ha vivido cientos de años. Para ella, el paso del tiempo es casi insignificante. Su longevidad y su juventud eterna hace que ella, en un inicio, no tenga en cuenta algo fundamental: la capacidad de valorar el presente como lo haría un ser humano. 1 año, 2, 3, 10, 20, para Frieren son nada. Por eso no entiende por qué los humanos viven con tanta prisa. Vamos, incluso Frieren bromea con eso de vez en cuando. Al no tenerle miedo a la muerte natural, tampoco siente una urgencia por vivir ni tiene un propósito claro. Tiene todo el tiempo del mundo y eso hace que se aleje del resto. Su historia no tiene un inicio feliz. Su pueblo natal fue arrasado por demonios por orden directa del rey demonio. Desde entonces cargó con la pérdida desde muy joven. Luego conoció a Flame, quien le enseñó magia, y fue esa magia que utilizó más adelante para vengar a su gente. Cuando es reclutada por Himmel, se unió al grupo de héroes que vivió una aventura que duró 10 años. 10 años que para sus compañeros fueron invaluables, pero para Frieren fue básicamente una cana más. A través de flashbacks en el anime podemos ver cómo Frieren estrecha lazos con el grupo, aunque ella misma no se daba cuenta.
en especial con Himmel, que intentaba acercarse emocionalmente a ella, y aunque Frieren parecía fría o indiferente, hacía pequeños gestos por comprender a sus compañeros, aprender de ellos y a conectarse, aunque no lo supiera. Después de derrotar al Rey Demonio y que los seres celebraran esto, Frieren minimiza los 10 años que pasaron junto a sus compañeros, y no lo hace por maldad o insensibilidad, sino que porque para ella 10 años es nada. Después de la aventura, todo el equipo se separa por 50 años. 50 años los cuales Frieren pasó sola debido a que se dedicó a hacer sus cosas y no fue hasta que necesitó un artefacto que le dio a Himmel para que lo cuidara que se puso en contacto con él. Cuando volvió a ver a Himmel, él ya no era el joven lleno de vitalidad que era antes, sino que ya era un anciano. Cuando Himmel muere por vejez, en su funeral, Frieren trata de demostrarse serena, pero algo cambia dentro de ella. Ahí se da cuenta que es demasiado tarde, que nunca pudo llegar a conocer de verdad a Himmel y se arrepiente de ello. En su intento por protegerse del dolor, se perdió el valor de todo lo vivido y lo lamenta porque esta vez ya no hay vuelta atrás. Frieren representa a muchas personas que han vivido pérdidas y por miedo a no volver a sufrir, desarrollan corazas emocionales. Y si a esto le sumamos que la mayoría de sus vínculos eran con humanos, seres que viven menos que ella, es lógico que evite formar lazos que tarde o temprano la harán sufrir. Esta historia de Frieren también tiene un paralelismo con la realidad. Muchas personas mayores viven este tipo de soledad por pérdida. Ven partir a sus amigos, parejas, familiares y muchos seres queridos y con ellos se va una parte de su historia, una parte de ellos mismos. Muchas veces se sienten sin propósito, sin energía o simplemente esperando que les llegue la hora, viendo cómo todo a su alrededor cambia y desaparece. La pérdida, sea una persona, mascota o una relación, obliga a cualquiera a replantearse muchas cosas. Algunos se aíslan, se endurecen o dejan de conectar con los demás para no volver a sufrir. Otros reflexionan y buscan sanar desde adentro. En el caso de Frieren, la muerte de Himmel hizo que entendiera su error. Ahí se dio cuenta que no había valorado el tiempo con sus seres queridos, pero también fue el inicio de un cambio en su forma de ver las cosas. A lo largo de la serie vemos cómo poco a poco empieza a abrirse hacia los demás, a cambiar y a aprender a valorar el presente. Y así como Frieren aprendió, aunque tarde, a abrir su corazón, nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Pero qué pasa cuando no superas la pérdida y el dolor te consume? Pues este es el caso de Shadow. Es un personaje que encarna una de las formas más silenciosas y profundas de la soledad emocional. Esa que sentimos cuando, aunque estemos nosotros rodeados de personas, no logramos conectar con nadie, porque el dolor que cargamos es demasiado grande como para compartirlo. El caso de Shadow es uno en donde podemos ver cómo su dolor le permite evolucionar como personaje, cómo pasa a ser un ser lleno de ira y de venganza a ser un héroe que ayuda a quien lo necesita, sin necesidad de recibir algo a cambio. Sin embargo, en muchos juegos podemos ver que casi siempre se mantiene aislado de todo el mundo y que realmente muy pocos personajes son los que realmente han entablado una relación cercana con él, como el caso de Rouge. Y a pesar de esto, nadie va a poder igualar el afecto que le tenía a Maria. Shadow nació prácticamente como un experimento por parte de Geralt Robotnik, que estaba buscando una cura para la enfermedad degenerativa que tenía su nieta Maria. Para eso decidió crear la forma de vida definitiva, capaz de desarrollar inmunidad ante cualquier enfermedad para poder pasar esta inmunidad a su nieta. En su primer intento de crear este ser definitivo, decidió hacer experimentos con una salamandra, la cual daría vida al Biolizard, que terminó siendo un fracaso debido a que tenía un crecimiento anómalo y que cada vez se volvía más y más incontrolable. Para su segundo experimento hace un trato con Black Doom para poder crear el ser que Geralt buscaba. Utilizando la sangre de Doom nacería Shadow, la forma de vida suprema. Al principio todo iría bien. Shadow fue criado en el Ark junto a Geralt y a Maria y rápidamente formó un vínculo muy profundo con ella. Se convirtió también en su luz y también fue la que le dio un significado muy especial a su nombre. El nombre de Shadow, o sombra en inglés, surgió del escepticismo de Geralt, quien creía que su meta de encontrar una cura era inalcanzable, como perseguir sombras. Pero Maria le dio otro significado a este nombre. ¿Sabes por qué te llamé Shadow? Porque sin luz solo hay oscuridad. Pero una sombra te mostrará dónde encontrar la luz. ¿Lo comprendes? ¿Ven por qué digo que Maria era esa luz que guiaba a Shadow? Desgraciadamente la tragedia tocaría la puerta de Shadow. ¿Se acuerda de lo que les dije a un inicio? Pues resulta que Geralt realizó todos estos experimentos usando los recursos del gobierno, pues este les había prometido que crearía armas y al ver que sus experimentos no obtenían los resultados prometidos, enviaron tropas al Ark para acabar con todo y borrar toda evidencia de lo que hizo Geralt. Esto llevó que al intentar eliminar a Shadow, Maria se sacrificara haciendo que Shadow escapara del Ark.
Por desgracia, Shadow presenciaría la muerte de María, haciendo que nazca en él un dolor y una ira enorme. Durante los juegos Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog y Shadow Generations, podemos ver cómo la historia de Shadow tiene como motivante a María y lo que ella le enseñó, y cómo su dolor puede ser el motivante para ser mejor día tras día. Y esto no se queda solamente en los juegos. Canciones como Supporting Me o Without You refuerza más la tristeza y soledad que vive Shadow día tras día, y cómo ser la forma de vida definitiva no fue lo suficiente para salvar a María aquel día, y como recordar esto le carcome por dentro hace que poco a poco se vuelva más distante con los demás y que no pueda expresar todo lo que carga porque su dolor es muy grande. Si vemos su corto Dark Beginnings, podemos ver cómo Shadow lidia con este dolor día tras día, y cómo personajes como Omega o Rouge, a pesar de estar ahí para él, Shadow se mantiene alejado emocionalmente con su dolor porque aún no ha sanado del todo. La soledad emocional no nace de la falta de compañía, sino del trauma no resuelto. Shadow es un reflejo de muchas personas que han perdido a alguien tan importante que siente que nada ni nadie va a poder llenar ese vacío. Y aunque intenta seguir adelante, su corazón se cierra, levanta muros y se aísla, y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve derribarlos. A diferencia de Frieren, que ya pudo usar su dolor como motivante para seguir adelante, Shadow se sumergió en su dolor y se dejó consumir por este, y como resultado terminó aislándose de todos. Muy pocos personajes pueden realmente atravesar esa barrera emocional que Shadow ha levantado. Personajes como Amy o como Rouge son capaces de hacerle entrar en razón y entender su dolor. El lado positivo es que en los juegos como Shadow Generations podemos ver cómo da pequeños pasos hacia adelante. Poco a poco empieza a aceptar su pasado y abre una ventana hacia el futuro. No es un cambio muy grande, pero es un inicio. Y lo importante es eso, porque todos en algún momento hemos sido como Shadow. Hemos perdido a alguien y nos hemos encerrado en nosotros mismos y hemos sentido que nadie puede entendernos. Pero incluso las sombras mucho más oscuras existen porque hay una luz. Y aunque cueste, vale la pena intentar recuperarla. Sin embargo, no siempre la soledad nace de un golpe emocional, sino que a veces es impuesta por terceros. El caso de Nahida es simplemente triste. Durante el gran cataclismo, la diosa de Sumeru, Rukkhadevata, fue asignada a proteger el Imirsul, el árbol que almacena todas las memorias de Teyvat a través de las líneas de ley. Pero el árbol estaba siendo corrompido por el conocimiento prohibido. Para purgar esta corrupción, la reina mayor Rukkhadevata creó el sistema Akasha, un sistema que recopila la sabiduría por medio de los sueños de los ciudadanos de Sumeru. Pero Rukkhadevata, al ser ella misma un avatar del Imirsul, el conocimiento prohibido comenzó a contaminar su existencia también. Sabiendo que su muerte no sería lo suficiente para erradicar la corrupción, decidió tomar la rama más pura del Imirsul y crear hacia la reina menor Kusanali, o mejor conocida como Nahida. Cuando Rukkhadevata murió, los sabios de Sumeru la buscaron, pero solo encontraron a la reina menor Kusanali, que tenía un gran parecido a Rukkhadevata. La apariencia de Nahida es similar a la de una niña, y esto causó gran desilusión a los sabios, que estaban obsesionados con la imagen de su antigua diosa de la sabiduría. Ellos no aceptaron que Nahida fuera totalmente diferente. Los ciudadanos de Sumeru celebraron su regreso y pusieron como su cumpleaños el festival de Samserus, pero los sabios pronto rechazaron a Nahida por no ser tan poderosa ni sabia como lo esperaban. Pero esto también le convenía a los sabios, ya que esto le permitía tener el control de la información, e iniciaron una campaña de desinformación para poder controlar todo Sumeru a su antojo. Para mantener el sistema Akasha funcionando, dependía bastante de la energía de la Gnosis Dendro, así que decidieron encerrar a Nahida en un espacio creado por Rukkhadevata para la meditación, el plano de la conciencia. Para eso los sabios reprogramaron el sistema que solamente se pudiera controlarse desde el exterior, haciendo que Nahida quede encerrada ahí por unos 500 años. Durante 500 años, Nahida pasó todo el tiempo aislada debido a que no pudo cumplir con las altas expectativas de los sabios. Y acá es donde yo pongo en tela de juicio si realmente eran sabios, ya que pudieron ver que era una niña, se comportaba como una niña y tenía la inteligencia de una niña, y aún así se decepcionaron porque no era como su antigua diosa. El fanatismo por estos disques sabios eran tan grande que decidieron privar de la libertad a una niña, no solamente por no ser la deidad que ellos querían, y para ellos le pareció una buena idea condenarla al olvido. Muchas veces las personas son aisladas o excluidas simplemente por no cumplir con las expectativas de otros, porque no son lo suficientemente inteligentes, fuertes, sociables, atractivas o simplemente porque son diferentes. Y esto no solamente ocurre en la familia o en la escuela, también ocurre en entornos sociales y profesionales. Y lo más cruel es que este aislamiento no siempre es físico, sino que también es emocional. Y muchas veces te ignoran, te invalidan y te hacen sentir como si no fuera suficiente. El caso de Nahida representa a todas esas personas que, a pesar de su esfuerzo por conectar,
son ignoradas o apartadas por no encajar en lo que las demás personas desean. Y he puesto que muchos de la audiencia les ha pasado algo parecido, ya sea porque te gusta el anime, los videojuegos, un género de música, un deporte en específico, o porque si tu forma de ser es alguien callado o alguien sensible. Entonces sabes qué es lo que es sentirse solo sin estar completamente solo. Y en busca de aceptación, a veces nos forzamos a encajar. A veces incluso aceptamos a personas tóxicas solo para no sentirnos solos, y estas terminan por manipularnos. Pero también hay que recordar algo, y es que siempre va a existir alguien que va a estar dispuesto a aceptarnos como somos, y que si todavía no lo hemos encontrado, eso no significa que no exista. Y así como en el caso de Nahida, que al final pudo ser rescatada por el viajero y varios de los personajes que aún creen en ella, y así convirtiéndose en la deidad de Sumeru que necesitaba, pero no la deidad que los sabios querían, nosotros también podemos encontrar a las personas que nos puedan comprender y aceptar tal cual como somos. Pero también hay casos en los cuales las personas también deciden aislarse de manera voluntaria. En el oscuro y silencioso reino de Hallownest nació una vasija en lo más profundo del abismo. No tenía nombre ni propósito propio, solo un objetivo, el de contener a Radiance, una entidad que amenazaba con infectar las mentes del reino entero. Radiance representa la obsesión por no ser olvidada. Su deseo era claro, que todos la adoraran nuevamente, pero a costa del individualismo de los ciudadanos de Hallownest. Y para detenerla, el Rey Pálido junto a la Dama Blanca engendraron múltiples vasijas, seres nacidos de la oscuridad, carentes de emociones, de pensamiento y por tanto, incorruptibles. Tras muchos intentos, dos vasijas destacaron, el que sería conocido como el Hollow Knight y su hermano menor, el caballerito que manejamos en el juego. El primero en salir del abismo fue el Hollow Knight. El rey lo adoptó como un hijo, lo entrenó y lo crió como si fuera uno, pero eso irónicamente también fue su condena. El vínculo emocional que formó con el Rey Pálido hizo que generara emociones hacia su padre, lo que lo volvió imperfecto. Y cuando llegó el momento de cumplir su destino, su interior ya no estaba vacío. Y Radiance se aprovechó de esto para ejecutar su plan. La infección no pudo ser contenida. El Hollow Knight, aunque selló a Radiance dentro de sí, también fue corrompido. Y el caballerito, en cambio, que fue descartado y rechazado por no haber sido el primero en llegar, fue el quien respondió al llamado al deber. Su viaje es solitario, melancólico y silencioso. A lo largo de Hollow Knight conocemos personajes como Hornet, Cod o Quirrell, pero ninguno se convierte en un verdadero compañero. El caballerito sigue su camino solo, porque así debe ser. No porque no pueda conectar, sino porque no debe. Para cumplir con su propósito debe mantenerse puro, sin vínculos, sin distracciones, sin apegos, porque cuando llegue el momento final, ese camino que eligió también acabará con él. Hollow Knight es un juego que retrata muy bien la angustia, la soledad y el sacrificio, pero también retrata muy bien la esperanza. El caballerito no lucha por gloria ni por reconocimiento, lucha por restaurar el equilibrio y devolver la paz al reino de Hallownest, y el caso del caballerito representa la soledad autoimpuesta, esa que nace cuando elegimos cargar solos con una responsabilidad, cuando decidimos tomar un camino difícil, incluso hasta doloroso, para lograr algo que consideramos más grandes que nosotros mismos. En la vida real también existe este tipo de soledad, y es cuando priorizas tus estudios, tu trabajo, tu pasión o un proyecto que tú consideras crucial, te aíslas porque sientes que nadie entiende la magnitud de lo que tú estás intentando lograr. Y aunque tengas personas que te apoyan, que está ahí para ti, a veces las apartas sin darte cuenta porque piensas que te están distrayendo. Y sí, es cierto, hay personas que te desvían de tu camino, pero otras solamente quieren acompañarte, saber cómo estás, ver tu crecimiento, apoyarte sin pedir nada a cambio. El caballerito representa esa lucha interna entre el deber y el vínculo humano, entre el sacrificio personal y el derecho a no hacerlo todo solo. Y tal vez lo más importante de su historia no es cómo termina, sino cómo nos muestra cómo incluso en los caminos más solitarios pueden tener un propósito mucho más profundo. Como hemos visto en los casos anteriores, la soledad puede herirnos profundamente. Al final del día somos seres sociales. Necesitamos conectar, sentirnos vistos, escuchados, comprendidos y valorados. Pero, ¿y si te dijera que la soledad también puede sanarnos? Todo depende también cómo la enfrentemos. Existe la soledad que nos quiebra y nos rompe, la que nace del abandono, del rechazo y de la pérdida, y hace que nos hundamos en la tristeza y en el vacío. Esa soledad es la que duele, la que debemos aprender a gestionar con ayuda, con empatía y con tiempo, porque si no, nos condenaremos a nosotros mismos. Pero también hay otro tipo de soledad,
Una que no destruye sino que construye, una que no nos aleja del mundo, sino que nos acerca a nosotros mismos, y esa es la soledad positiva. La soledad positiva es aquella que elegimos cuando necesitamos escuchar, cuando buscamos claridad en medio del ruido constante de la vida. Nos permite reflexionar, conocernos y también reforzar los lazos que ya tenemos. Es un espacio en donde nosotros podemos organizar nuestras ideas, sanar viejas heridas y reconectar con nuestro propósito. Vivimos en un mundo que exige rapidez, presencia constante y respuestas inmediatas, pero la soledad, cuando es bien llevada, es un refugio silencioso en donde todo eso se detiene y nos permite pensar con claridad para reencontrarnos con nosotros mismos. Aristóteles decía: todo aquel que se complace en la soledad es o una bestia salvaje o un dios. Y con esto no hablaba de divinidad ni de salvajismo literalmente. Se refería a que si te aíslas totalmente del mundo, puedes volverte cínico, insensible y ajeno al valor de la comunidad. Pero también quien logra trascender el dolor, enfrentar la soledad y superar la adversidad, crece como persona, desarrolla sus talentos, refina su alma, se convierte en la mejor versión de sí mismo. Y ahora aquí yo te pregunto, ¿te convertirás en una bestia salvaje y te dejarás consumir por lo negativo? ¿O superarás la adversidad y trascenderás a la mejor versión de ti mismo? Espero que les haya gustado bastante este video, y si es así, dale like, suscríbete y comenta qué tal te ha parecido el video. Estaré trayendo más videos así en el futuro y hablando de otros temas junto a otros personajes de ficción de anime, series, libros o películas. Sin más que decir, yo me despido. Este ha sido Mao Senpai y me voy. Bye bye. Could you please hear my voice that hungers for